a partir de lunes terminar con el cepo cambiario. No compro dólares y los pocos que tenía los tuve que vender porque subió el gas, la luz, el transporte. La nueva realidad fiscal, monetaria y cambiaria significa dos cosas para el país. Por un lado, que de aquí en adelante no hay razón para que la Argentina tenga turbulencias autoinfligidas. Y en segundo lugar, que también estamos en mejores condiciones que nunca para recibir turbulencias externas. ¿Es una devaluación encubierta? Devaluación para ver, obviamente. No, ¿qué hago? Ahorro nada si no vendemos nada. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Vamos a hablar un poquito de la semana negra que tuvimos la semana pasada, porque arrancó con un lunes negro, terminó con un viernes más negro todavía. Vamos a ver de qué color vamos a teñir este lunes de comienzo de semana. Le doy la bienvenida a mi equipo. Solana, bienvenida Solana, ¿cómo estás? Bien, Carmen, como se puede, en esta semana turbulenta, una vez más en la Argentina, pero bien. Bueno, me alegro, porque ella no tiene malos recuerdos, porque es muy joven, por eso. Micaela Camien, bienvenida Micaela, ¿cómo estás? Bueno, bien, yo sí creo que es otro lunes negro, pero bueno, estamos acostumbradas a esto en la Argentina y veremos qué nos trae la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Habrá cosas que nos vamos a ir enterando durante la jornada. Jimena Fuertes, bienvenida, ¿cómo estás, Jimena? Hola, compañeras, ¿cómo están? Contenta de estar con ustedes. La verdad, eso le quita negritud, le quita oscuridad a la vida. Es verdad, Una es alegría. Verdad. Por lo menos no estamos solas. Exacto. Y felicita a Bonavita, ¿cómo estás, Feli? ¿Cómo está? Buenas tardes, encantada de estar acá. Y bueno, le vamos a implantar algunos recuerdos de los nuestros a Solana. No sé si hacemos bien. No, que se forje los propios. Igual tengo algunos del 2001, ¿eh? Papá Noel ese año no trajo mucho. Venía medio flaquito, venía flaquito. Una de las primeras cuestiones que siempre se discute cuando suceden estas cosas, el cambio, cuando se mueve el tipo de cambio en general es: yo no compro dólares, no vendo dólares, a mí ¿qué me importa lo que pasa con el dólar? Bueno, nos importa a todos porque nuestros precios están atados a los dólares, no solo realmente, porque hay muchos productos que tienen componentes importados, no importa de qué país vengan, aunque no vengan de Estados Unidos, están atados al precio del dólar, a la cotización en nuestro país del precio del dólar, sino porque lamentablemente, culturalmente, los precios de nuestro país siguen al dólar. Hoy se habló de éxito en este anuncio de levantamiento del cepo, porque lo que se prevé o lo que se calcula en función de cuál fue la cotización del dólar del día de hoy es que hubo una devaluación del 11%. Y esto parecería un éxito, y eso está festejando el gobierno, que se sacó fotos, triunfa como si estuviera festejando un gol, ¿no? Sí. Y esto es lo que uno tiene que saber, y lo que saben los ciudadanos de a pie, que están un poco más conectados con la realidad, que efectivamente cada vez que se mueve el dólar se mueven los precios. Se mueven quizás algunos más lentamente, unos más rápidamente. Por eso lo que uno empieza a ver es que hay precios que todavía no se movieron y otros que se dispararon, que no aumentaron un 11, aumentaron un 30. No sé qué experiencia tienen ustedes y qué vieron ustedes en la calle. A mí lo que me pasó fue que intenté hacer la compra en el home banking de dólares, no más que para probar, y no pude, en el Banco Ciudad. Ajá, no te dejó. No, y estuve viendo que otros usuarios de otros bancos tampoco han podido hacerlo, entonces ahí empieza la sospecha, ¿por qué no se puede? Estuve averiguando y me dijeron que son reacomodamientos al nuevo sistema, que Caputo había estado hablando el fin de semana con los titulares de los bancos para ver si efectivamente iban a poner a disponibilidad de las personas como nosotros, porque recordemos que el cepo no se levantó para las empresas, se levantó para las humildes mortales como nosotras. Así que vamos a ver qué pasa mañana, porque se supone que tiene que estar a disposición, tiene que estar disponible para los clientes. Cualquier ser humano. ¿Ustedes, exacto, chicas? Con respecto a los precios, estuve charlando con almaceneros, supermercadistas que hoy tuvieron problemas, en algunos casos con algunos productos puntuales, sobre todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, construcción y demás, con el faltante de precios, ¿no? Ya desde el fin de semana. Y después la remarcación, por supuesto, en los almacenes, en los supermercados, remarcación de precios, lo cual suma, sobre todo en los almacenes, en los más pequeños, una gran preocupación porque el consumo no se reactiva, los precios aumentan, ellos bajan el margen de rentabilidad para poder vender, para armar alguna oferta, y la situación se complica muchísimo porque por supuesto que se quedan con menos margen de ganancia. Sí, venimos de una alza de los precios igual desde el mes pasado, alimentos 5,9 en marzo. Ahora vieron que Milei, entrevistado por Majul, dijo que el dólar es un precio más y que bueno, si uno cuando aumenta la papa no es que
uno piensa que enseguida aumentan el resto de los precios, pero el dólar claramente no es como funciona la así papa, ¿no? nuestra economía, doctor Milei. Me parece que no, el dólar no es la papa. No, hay una cuestión de batalla cultural, de no decirle a la devaluación, Claro. ¿no? Supuestamente Exacto, hoy no viste una sí, devaluación claro. y a la inflación tampoco le vamos a llamar inflación, le vamos a saltar salto en el precio. Bueno, esa batalla, salto en los precios lo dijo Esper, sí, vamos hermoso. a reírnos con ganas, pero Sí. quiero decir, esa batalla cultural no les va a servir de mucho, No, porque en definitiva la consecuencia es la misma y la decepción o el enojo en el electorado es exactamente el mismo. No te alcanza la plata, punto. Bueno, eso que llamás batalla cultural, él lo llama una fuerte labor docente. Les decía, no, bueno, hay que explicar, pero Ay, se me lleva puesta encanta. la realidad cotidiana de la gente. Que se pongan pedagógicos cuando la teoría no les cierra. Claro. Cuando ellos se la pasan hablando del mercado libre y hoy, por ejemplo, Milei salió a pedirles a los del banco que liquiden, a los del campo que liquiden. Ya hay Bueno, bronca y con eso, condiciones, dijo, o liquidan ahora o si no, vuelven los impuestos. Vuelve la junio, retención. Así que sí. Eso era así, porque Estaba estipulado, sí. claro, era una resolución que había sacado el Ministerio de Economía hasta ahora, hasta junio, con el palo y la zanahoria, a ver si en algún momento les podían extender esta rebaja de las retenciones. Pero bueno, amigos, los dólares son del campo muchas veces. El campo que quiere el dólar lo más alto posible. Milei Sí. nos presiona y le dice, liquiden ahora, no se queden especulando, porque después lo que va a suceder es que efectivamente le vamos a subir nuevamente las retenciones. Pero no le puede decir eso a los productores, son Se los dijo. agentes privados. Pero ya se Ellos- los dijo, no, se pero los tienen dijo. Después los derecho. productores pueden vender o no vender. Yo les cuento mi experiencia. Intenté en mi home banking de 2 bancos compradores, no pude. Un compañero mío sí lo logró, compró a 1.200 a primera hora de la mañana, 1.230 ya a la hora del cierre. Intenté comunicarme con 2 gerentes de bancos que me responden en general rápidamente el teléfono para contarme cuando yo necesito venir a informarles a ustedes. Por favor, necesito charlar con vos, informarme, no quiero hablar sin saber. No lo logré, estamos reunidos, una reunión que les llevó todo el día la explicación Y de cuál bueno. va a ser la operatoria, así que no logré hablar con quienes efectivamente tienen que llevar a cabo estas cuestiones para saber cómo era en el caso de las sociedades anónimas, un SRL, las cuentas personales, las cuentas sueldo, las cuentas de asignaciones familiares, digo, para tener un poco más del detalle de cómo funcionaba esta cuestión. No logré que mis fuentes me respondan en el día de hoy porque justamente hay una adecuación del sistema que les ha llevado todo el día absolutamente. Ahora, lo cierto es que el dólar arrancó con un precio y fue subiendo. Y en el medio de eso, el que pudo comprar hizo un negocio. El que compró a la mañana temprano y pudo vender a la tarde, o el que compró más tarde, perdió plata. Vamos a ver qué pasa mañana. Esto de esta manera está presentado como un éxito por parte del gobierno, pero quiero volver a lo que vos decías, Feli. El gobierno no es solo que le pide a los productores que liquiden y les explica que después le va a ser más caro porque van a volver las retenciones. El gobierno decide cuándo van a liquidar. Y esto es una negociación que empieza. ¿Por qué? Porque hay una banda de flotación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno va a intervenir o no según corresponda si el dólar sube o baja. Es decir, el gobierno tiene la potestad de dejarlo subir para tentar de alguna manera a los exportadores, ¿no es cierto? Sí. Para que liquiden. Entonces acá va a empezar una especie de tira y afloje donde los exportadores lo que van a querer es que esté en el techo, mientras el gobierno va a querer que esté en el suelo. Y en el medio de esa negociación, en que no tenemos nada que ver, ni podemos controlar absolutamente nada, estamos los seres humanos que vamos al supermercado, porque cada vez que se mueve el dólar se traslada a precios. Independientemente de que yo creo que hoy ya hubo mucha especulación, sobre todo en sectores grandes, construcción, por ejemplo, que es lo primero que o no te venden o se cubren, digamos, se cubren de acá a Sí, no hay precio, un par te dicen. O no hay precio o directamente han remarcado un 30%, que es lo que... 30% escuché hoy en Claro, algunos que casos. es el tope de la banda de flotación. Entre el mínimo y el tope, bueno, yo me cubro con el tope, y que lo puede comprar que lo compre, y si no, Sí. mala suerte. Vamos a ver cómo resulta esta negociación con el sector exportador. Igual, Carmen, vos decías, y acertadamente, ¿no? Hicieron negocio los que compraron dólar oficial hoy temprano porque después el precio fue subiendo. Buen negocio hicieron los que compraron el viernes. Hubo gente que tenía información. El viernes se vendieron un montón de dólares. 400.000 millones. Y cuando cerró la jornada, Caputo sorprendió con este anuncio. Digo, hay ahí una duda, ¿no? Ahí ¿Qué hay pasó? un gran negocio. Y Feli, no sé si escuchaste vos, pero parece que se han presentado denuncias Sí, penales. hay una al denuncia respecto. judicial ya por presentada eso lo contra pregunto. Milei y contra Caputo. ¿Quieren escuchar qué decía Milei? Y bueno.
Bueno, no queda otra. Tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Va a tender es decir, va a tender a cero. Para mitad del año que viene se terminó el problema de la inflación en Argentina. Bueno, Félix se tentó. Sí, no, porque tiene primero, me gusta cuando le hace al periodista la pregunta, ¿qué cree usted que va a pasar el año que viene? ¿No? Y los deja así como con miedo a todos y después responde el mismo. No, un tono muy diferente. Yo quiero que después charlemos un poquito de lo que fue el viernes a la noche la cadena nacional. Sí. Hoy había recuperado su tono normal, digamos. Vale, Javier volvió a Milei, respirar, ¿no? había que pasar el lunes. ¿Cuál será el tono normal de Javier Milei? Sí, el tono del viernes para mí era... Yo terminé de escuchar la cadena nacional y la verdad que lo primero que se me ocurrió es qué miedo, el miedo que noto que tiene el presidente, qué está pasando, ¿no? Porque un presidente que de repente dejó de insultar a los que piensan diferente y dijo, vamos todos juntos en este tren, vengan los peronistas, los radicales, o sea, los abrazó a todos en un mensaje, una cosa bastante llamativa, creo que no lo habíamos escuchado nunca en boca del presidente Javier Milei. Cambió el tono, hay una lectura fluida, yo sé que el video estaba editado, pero de todas maneras hay una lectura sin furcios y no cierra con el viva la libertad carajo ni con ese tono que él hace, ¿no? Con esa voz, no sé si engolada, rasposa. Creo que era un presidente pasado por el Fondo Monetario Internacional y después hablamos un poquito del documento pasado por el será la inauguración del gobierno del FMI, porque a partir del día de hoy, digamos que no sabemos quién es quien gobierna la Argentina. Sí, sabemos. Bueno, lo que pasa es que, viste que los tuiteros, sobre todo las cuentas de tuit que se le adjudican al gobierno, que terminan siempre firmando con estas siglas de todo marcha acorde al plan. Bueno, no marcha acorde al plan porque el plan supuestamente no era ir al FMI, el plan no era tener una inflación del 3,9, el plan no era estar un año y medio sin emisión y que ahora, así todo haya yo les inflación. pregunto nuevamente una pregunta que les vengo haciendo desde que comenzó este ciclo. ¿Tiene costo? Porque Milei había dicho que para esta altura del año y esta etapa del plan nosotros íbamos a tener una inflación con un 1 adelante, ¿no es cierto? Y ahora acaba de anunciar que a partir de mediados del año que viene la inflación va a ser 0. Sí. Ahora, ninguna de estas cosas que él anunció y no se cumplieron, o el préstamo del fondo, que se supone que es algo que no anunció y efectivamente hizo, pareciera tener costo en este momento. Digo, salvo la elección de Santa Fe, que lo vamos a dejar para cuando termine el programa, hablo en términos sociales. Digo, yo no sé si es que la gente se olvida, porque son fechas a tan largo plazo que me prometí lo que de acá a 6 meses, yo no puedo pensar en nada, no puedo sacar un turno médico de acá a 6 meses. Imagínate si me voy a acordar entre los 6 meses y Milei dijo de cuánto iba a ser la inflación. Si es que uno se va olvidando, se va perdiendo, si es que la cotidianeidad te va llevando. Pero muchas de las cosas que él prometió, ya no solo en términos ideológicos, no hablo de cosas muy, muy concretas y verificables, como una inflación con un 1 adelante, no se cumplen y no pareciera tener costo. Y la sobreinformación también contribuye a ese objetivo de él. Pensaba recién en ese mensaje de, bueno, mitad del año que viene, inflación 0. ¿Nos acordaremos hasta nosotras? Digo, seguramente porque trabajamos de esto, pero cuesta que el resto de los ciudadanos retengan esa información, ¿no? Bueno, pero en octubre hay elecciones y me parece que lo que acaba de hacer el gobierno es meter esta mega devaluación ahora, que por ahora es del 12%, hoy lunes es del 12%, lejos de octubre, justamente para que el golpe inflacionario lo suframos ahora y después cuando nos toque votar ya haya pasado esta primera etapa de levantamiento de los precios. El cálculo es que llegar a octubre, de hecho cuando vos lees el documento, quiero contarles que me descargué el documento y me lo leí. Sí, yo también. Ay, pero qué santa, hay que hacer una estampita con tu cara. El documento menciona también que se levantaron las PASO, quiero decir, cuando vos lees el documento te das cuenta
cómo fue tejiendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional contextos, estos números, este argumento para que se lleve adelante un nuevo préstamo. Contempla que se levantaron las PASO, contempla el periodo electoral e incluso las reformas que le pide, que este es el punto. Más allá de la devaluación, hoy perdiste un 10% de tus ingresos. Pero más allá de esto, si vos mirás un poquito más a largo plazo, lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es una reforma jubilatoria. Imaginen ustedes extender la edad jubilatoria a 70, 75, dicen incluso. Una mayor flexibilización laboral, más aún que la que tenemos. Una reforma impositiva. Quieren reformar, esto está contemplado en el documento, el sistema de coparticipación de impuestos con las provincias. Acelerar todo lo que tenga que ver con las privatizaciones. Y todo esto tiene fecha. ¿Cuándo? Después de las elecciones. ¿Qué creen? Que los argentinos somos muy olvidadizos, entonces vamos a tener ahora 2 meses de inflación alta, se descarta que la inflación de este mes va a ser más alta todavía que la de marzo, y después con una inflación a la baja, que ¿cuánto será, chicas? 2,5, 3, ¿cuánto te alcanza para olvidarte de que se fue alta, no? 2,5, ellos calculan que con 2 o 3 meses de inflación a la baja se baja un poco la espuma y entonces pueden ganar una elección legislativa. Y cierro acá. Elección legislativa importante para el gobierno y para el Fondo Monetario Internacional, porque necesitan un Congreso que les respalde todas estas reformas que estoy mencionando. Por eso es importante que la oposición también se ponga las pilas, se deje de perderse las internas y le explique al electorado por qué es importante la elección de octubre. A ver, yo soy joven, pero la historia que vos relatás es la misma de siempre, ¿no? O sea, también... no te lo tomes a mal. No, por eso digo. Estás más informada que cualquiera. No, pero el avance, la intención de que se avancen las privatizaciones planteadas en la ley bases, de nuevo conocemos la historia de las privatizaciones del menemismo, pero yo quiero decir una cosa más, que es qué implicancias tiene el retiro del Estado y el achique del gasto público. Venimos de una ola de despidos en el Estado, de muchos trabajadores que cumplen funciones específicas en el territorio, por ejemplo, en lo que refiere a niñez y adolescencia. Y esto también tiene consecuencias en hechos que tal vez no son los números de inflación, el dólar, el riesgo país, pero que son un termómetro de lo social. Conocimos hoy el caso de una adolescente que fue a una escuela en Florencio Varela con un arma con 150 municiones en la mochila. Una chica con tratamiento psiquiátrico, pero también venimos de un corte de autopista en Bernal, de chicos de 16 años pidiendo plata para pagar el ataúd de su amigo asesinado por una banda de narcos. Todos hechos que dan cuenta de una violencia y conflictividad social que está escalando, y yo creo que realmente vamos a dimensionar las consecuencias en varios meses y años de lo que implicó esto, el retiro del Estado, el desmantelamiento de las políticas de niñez y adolescencia, la baja de la inversión en educación, y que se traduce en esto, ¿no? En hechos que son muy violentos para esos pibes y pibas, pero también para la sociedad toda. Sí, pero en ese sentido, ¿vos qué estarías planteando? Que no llega entonces el gobierno de acá a octubre, porque ¿cuánto se resiste todo esto? ¿Cuánto nos pueden inventar? Es que lo que pasa es que es una respuesta fácil también, porque te pueden decir, bueno, para eso bajemos la edad de imputabilidad, para eso cárcel o bala, para eso si sos un pibe del conurbano con gorrita, listo, adentro, o terminás siendo soldadito de el narcotráfico. Te pueden dar respuestas fáciles, incluso en términos electorales. Y yo les quería agregar una cosita a lo que decía Feli del documento. También hablan de la quita de subsidios en las tarifas, pero pillos preocupados, hacen intervencionismo, hacen kirchnerismo, le podríamos decir, lo van a tirar para después de octubre. Sí, van a mantener los subsidios solamente para los sectores más pobres, que también hay que ver dónde se corta, porque siempre la duda cómo se mide es dónde se corta eso, ¿no? Pero habla de los subsidios, la energía que no va a haber diferenciación entre los distintos tipos de usuarios. Ahora vamos a ser todos ricos, menos un sector que va a quedar señalado con el certificado de la pobreza. Ahora, cuando lees el documento, te das cuenta que en este momento el programa del Fondo Monetario Internacional se mixió muy bien con el programa del gobierno libertario, ¿no? Bueno, ya no sabés distinguir cuál es cuál. En todo caso, si hacemos un poquito marcha atrás y recordamos que Javier Milei decía, no voy a ir al fondo, la deuda es inmoral, dijo Javier Milei cuando Guzmán hizo un nuevo acuerdo y dijo, no, porque empobrece a generaciones futuras. Bueno, explicaba, tenía muy en claro qué significa
significaba ir al Fondo Monetario Internacional. Y también hace un tiempo le preguntaban al ministro de Economía por el cepo y él lo pateaba para más adelante a la salida del cepo. Entonces, solamente teniendo un poquito de memoria podés entender qué Igual es el esa fue una fondo. apretada del fondo, el hijo del cepo lo levantás Por eso ahora. te digo que no estaba en los planes tampoco del gobierno. Y me parece importante también entender qué le interesa al fondo en relación a la Argentina. Digo, hay algo detrás de esta visita importantísima del día de hoy que me parece que es para pensar cuál es el plan estratégico, mirándonos desde el otro lado, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de, pues se está hablando de pensar en incluir bases militares en la Argentina, de ver qué es lo que pasa con la posibilidad del canal interoceánico? Hay otro tipo de estrategias, me parece, de fondo, mirándolo desde el otro lugar, para entender por qué la magnitud de este apoyo, que en definitiva, digo, esta magnitud de financiera es una muestra de la magnitud de la crisis en la que estamos y de lo que pretende Estados Unidos, que realmente es para pensar por qué esta visita. Yo creo que hay más cosas, digo, además de los intereses particulares que puedan tener algunos países en nuestros recursos naturales, sobre todo en general, y en un país como oportunidad en términos de nuestra necesidad de divisas. Me parece que hay también una batalla cultural, hay una cuestión experimental. Primero, el fondo está absolutamente comprometido porque nos prestó más plata de la que podemos devolver, con lo cual si se cae el país, el fondo tiene que replantearse un montón de cosas con estos programas que viene aplicando para el resto de sus países. Después, comprobar que efectivamente estas recetas funcionan. Y para eso hay que seguir apoyándolas para que alguna vez funcionen. Digo, yo creo que independientemente de lo que cada una piense de este modelo económico, ellos apuestan a que esto funcione independientemente del costo, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, ¿no? Digo, lo que no se pone en la balanza es cuál es el costo social que pagan los países por este modelo. Pero ellos sostienen que este modelo funciona, necesitan además que funcione en Argentina, necesita Trump que funcione en Argentina, a pesar de que él aplique uno distinto en su propio país. Y finalmente, por más que es un préstamo absolutamente extraordinario, Argentina ha sido siempre buena pagadora. Y yo sé que lo que digo suena terrible, porque hemos renegociado, pero hemos pagado intereses sobre intereses sobre intereses que se hicieron el cálculo de la deuda que tomamos, más lo que pagamos. Claro. Hemos pagado muchísimo. Claro, hemos pagado 8 más deudas. Exactamente, un montón de veces lo que pedimos, con lo cual somos buenos alumnos en este punto, ¿no? En la manera en la que hemos honrado nuestras deudas. Sí, también somos la tercera economía de la región, también somos una de las pocas economías regionales que, a diferencia de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Chile, digamos, tienen una posibilidad acá de hacer algo en relación a la apuesta de un gobierno de ultraderecha. Y yo pensaba en algo recién en relación al tema de la batalla cultural, Carme, que me gustaría ver un poco la cara de Milei, cómo lo mira, digamos, al secretario del Tesoro. No sé si tenemos un fragmento porque fue recién, no tuvimos tiempo de cortarlo. Que es un hombre que, digamos, que está casado con un ex fiscal de Nueva York, que tienen a 2 hijos, y no sé qué dirá, digamos, en relación, por ejemplo, al discurso de Davos de Milei cuando asocia la homosexualidad a la pedofilia, con lo cual hay algo ahí en la batalla cultural. Pero que vos se sabés le... que eso yo lo he debatido en otro tipo de programas que hago aparte de este. Después del discurso de Davos, una de las visitas que más publicitó el presidente a su residencia fue la visita de Roberto Piazza. Sí, no hace falta que les explique quién es Roberto Sí. Piazza, porque más allá de su elección sexual, es una persona que tiene una ley que lleva su nombre. Ha tenido una militancia en contra del abuso sexual infantil, ha dedicado su energía, su nombre a la lucha por esta causa y fue alegremente a visitarlo. Sí, con su pareja. Por eso le digo, hay muchas cosas que han pasado que no tienen costo para este presidente. ¿Entendés? Sí. Entonces, digo, lo que dijo en Davos nos puede horrorizar, nos puede avergonzar, sobre todo porque es lo que nosotros le decimos al mundo de nuestro país. Pero no ha tenido costo, no lo tuvo para el interior de nuestro país y no lo tiene para el exterior. Porque este señor, que se supone es sospechado de pedófilo por nuestro presidente, por los dichos que emitió,
estaba parado al lado tan tranquilo, hablando de cómo nos van a prestar todo su apoyo y que están acá para que el país funcione. Bueno, sí, pero le pidieron plata y no se la dio. Quiero decir que Estados Unidos está acompañando, pero tampoco tanto, ¿no? Porque la gran ilusión era que trajera la posibilidad de otro pero préstamo. No fue por sus dichos. No, claro que no. No tiene costo. Claro que no, pero quiero decir, esto es como pragmatismo al palo, me parece, ¿no? Es decir, yo no sé, manda la plata. Me reservo la duda de si tiene costo o no tiene costo, díganme ilusa si quieren, pero quiero ver lo que pasa en las encuestas. Bolsonaro no pagó el costo. La homofobia y la misoginia no viene teniendo costo en las últimas elecciones que venimos observando. Sí, sin embargo, la marcha también que hubo, la pluri, la que fue, ¿cuándo fue? En febrero. En enero. No fue en febrero. Sí, pues. Fue una de las marchas más multitudinarias que tuvimos. El costo es el voto, es el voto, Mica. Yo te entiendo, yo te respeto, yo te banco, se lo repudio en redes sociales, todo lo que el costo es el voto. Sí, pero reconozcamos que también en nuestra sociedad hay misoginia y homofobia, hay racismo, hay machismo, y ellos representan ese voto y lo representan alegremente como algo positivo, no se avergüenzan, sino que incluso capitalizan ese discurso de odio porque es lo que los caracteriza y es lo que les hizo tomar volumen, tanto en las redes como después en el electorado. Digo, no es que somos una sociedad de angelitos y... Totalmente, pero pensemos, por ejemplo, en las encuestas que venimos escuchando últimamente, en la que, por ejemplo, hablamos con la consultora, no me acuerdo con cuál de ellas hablamos la semana pasada, pero que decía que se empezaba a resquebrajar la imagen de Milei, y cuando hablaba de en qué sectores empezaban a poner en duda su voto, decía, bueno, universitarios, mujeres, con lo cual yo creo que en algún momento eso va a decantar, o tengo esperanzas de que decanta hacia el lado de las elecciones. Uno confunde siempre las ilusiones personales. Sí, no nos confundo todo el tiempo yo. Tenemos una entrevista telefónica con Luciana Glesser. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Escúchame, quiero arrancar hablando de economía claramente, pero con el tema de las retenciones. Tenemos el fragmento de Milei donde habla de que vuelven las retenciones en junio. ¿Lo tenemos para pasarlo? ¿Lo miramos juntas? Dale. Dale. Exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Luciana, avísele al campo. ¿Le avisaron? Ya sabía el campo, me parece. Lo sabía. Esto es lo que te contestan desde las cerealeras, el complejo agroexportador, ¿no? Que hay que decir que no es el productor que está en el campo, ¿no? El último eslabón, el que comercializa. Decían, esto ya nos lo habían anticipado, nosotros lo sabíamos. Por supuesto que esto forma parte de este plan trimestral, ¿no? Digo, acá los programas económicos son trimestrales. Esto es una balsita. Con esta balsita llegar a la orilla de las legislativas, traccionada también por el campo, que teniendo la mejora que va a tener respecto a lo que le pagaban por el dólar blend, y sabiendo que en junio le van a subir las retenciones, bueno, ahí, ¿no? Garrote y zanahoria para apurar la liquidación. Esto, digo, ahora uno ve como que están en una luna de miel. Ustedes hablaban recién de la foto, una foto que realmente, digo, es muy difícil no violentarse sabiendo que todo esto tiene un enorme costo social en términos de recesión, de inflación. Entonces, digo, no hay nadie que te diga, che, lo que nos está pasando está bueno para las mayorías. Incluso los que entienden que es el camino posible, ¿no? Te dicen, bueno, es el paso que tenemos que dar para un futuro promisorio. Con lo cual esa foto es completamente desubicada. Pero volviendo una vez más a la pregunta, bueno, esto también, ¿no? Un complejo agroexportador que banca en términos ideológicos y de la literatura económica al gobierno, que confía y le mueve las expectativas en ese sentido. Todo esto es mucho expectativa, ¿viste? Que es una cosa muy difícil de definir, no es ciencia, es expectativa. Entonces, ¿cómo juega el fantasma de la oposición? Digo, todos componentes que son de un orden, ¿viste? Que nos excede a quienes miramos los asuntos económicos. Entonces, expectativas, muchas expectativas, un campo que acompaña y que, como te digo, yo sabía, esto se lo anticiparon,
y es un motor justamente a que empujen esa balsa y aguante a flote hasta la orilla de las legislativas con esto que es un clima de paz cambiaria, ¿no? Sostener este clima de paz cambiaria, que una vez más tiene un costo social inmenso, porque al mismo tiempo ya te están reconociendo los funcionarios del gobierno que resignaron inflación, y resignar inflación es un piso del 5 para los próximos 3 meses, de eso se está hablando ahora, de un piso de 5 para los próximos 3 meses, con paritarias que fueron al 1,5%, digo, no te estoy haciendo hacer una cuenta muy compleja, ¿no? Sobre el golpe a los bolsillos que va a ser esto. No, desde ya que no. Jimena. ¿Qué tal, Lu? Te pregunto algo que veníamos conversando antes de empezar al aire, porque tenemos la duda. Hoy el gobierno intervino para bajar el precio del dólar y plancharlo, o estuvo jugando libre, digo, porque el que marcó el precio inicial es el Banco Naciones, el banco oficial del gobierno, de nuestro estado, de nuestro país, digamos. ¿Metió mano o lo dejó libre? Bueno, a ver, se intervino como venía interviniendo en el mercado con la práctica en el segmento oficial arbitrario y en los financieros, no. Ahora sí intervino. ¿Por qué? Porque el viernes que se vendieron 400 millones de dólares, se le vendieron a los importadores para tenerlos tranquilos hoy. O sea, le regalaron un dólar a menos de 1.100, a menos de 1.900. Hoy es increíble. Jimena Fuerte, supongo que habrás visto el resultado de las variables financieras, y si no lo viste, hoy el comercio exterior dio 0. ¿Cero? Claro. O sea, hoy no hubo variaciones en la rueda, en el mercado único y libre de cambios, porque no hubo COMEX, está todo frenado. Bueno, hubo 2 reuniones el sábado importantísimas en el Palacio de Hacienda, una muy cerrada con un par de economistas de referencia. Tengo el dato que estaba Redrado y Arriazu. Mira. Dice, no lo tengo chequeado, eso sí chequeado por 3 fuentes, vamos a decir que dato es chequeado por 3 fuentes. Sí. 3 fuentes confirmaron a Arriazu y Redrado, una sola me mencionó a Duhovne, así que tampoco lo quiero pobre engrampar si no estuvo. Sí. Lo colgamos entre pinzas, no sabemos si estuvo Duhovne, y una masa abierta con los bancos, sobre todo para chequear que tuviesen aceitado tema home banking, todo esto que no estuvo muy aceitado hoy el tema. Pero bastante bien, che. Sí. O sea, escúchame, bastante bien. Yo estuve haciendo un relevamiento de funcionamiento, y para lo que fue, lo cierto es que bastante bien. Ahora, lo que pasa es que, o sea, vamos a decir que no se abrió ningún cepo, digo, porque claro. Porque es muy pequeño el universo que habilitaron. Claro. Lo sabían, tiene mucho marketing, o sea, es un negoción lo que te vendieron, el título que vendieron. ¿Por qué lo decís? Explícalo para el que está escuchando, ¿por qué decís que es poca gente? ¿Para quiénes se abrió y quiénes todavía no pueden acceder a este dólar libre? Bueno, ahí está. Primero tendríamos que decir que cepo fue un mecanismo muy exitoso para distorsionar una política que es la administración del tipo de cambio en una economía que el tipo de cambio debe ser administrado, porque no alcanza para todos los que quieren. O sea, esto es el dato. Entonces alguien tiene que decidir quién se lo lleva y por qué, sí o sí. A eso se llama cepo, con lo cual sí hay que entender que no es un candado que tiene una llave. En todo caso, es la construcción de una trama de lo que la economía liberal traduce como barreras, que en definitiva son restricciones, porque de eso se trata, donde vos filtrás, ¿entendés? Y vas diciendo, bueno, un filtro muy importante es que acceden al dólar oficial las personas que están en blanco, porque tenés que estar bancarizado y justificar ingresos. Bueno, 47% de la población activa está en negro, o sea, ya hay un 40, ya sacamos a un 47%. Y no te estoy diciendo el negro el changarín, te estoy diciendo profesionales autónomos, mi terapeuta, ¿entendés? Claro. Mi terapeuta que cobra fortunas, ¿no? Nunca me hizo una factura en su vida. No sé si ustedes los terapeutas les hacen facturas, ahora me estoy rescatando que no, y que me cuesta que el tipo, ¿entendés? Es uno de los que va a presionar al segmento blue, que por eso el blue hoy subió más y subió mucho. Sí. Y a todo esto también hay una percepción del mercado que aún a 1.400, a un toque, el techo de la banda, aún a 1.400 es un 1.400 de 3 meses hasta las elecciones. Claro. Digo, los que más o menos están informados
con lo cual hasta 1.400 hay una situación de ir a comprar dólares, con lo cual tampoco pueden abrir todo. Entonces, las empresas no pueden dolarizar, que son las que tienen excedentes. ¿Cuántos de los que asalariados en blanco que pueden justificar sus ingresos tienen a esta altura del año dólares para comprar que no sean, ¿cuánto pueden comprar? 1.000, ¿entendés? No sé, alguien que ahorra mucho, ¿cuánto puede ahorrar del sector, un CEO? ¿Cuánto puede ahorrar? 5.000, ¿entendés? O sea, no es nada. Sí, claro. Entonces, el cepo se abrió para un segmento que tiene mucho marketing, que es la clase media, que siente que, que si el dólar está a 1.100, está todo bien alrededor, todo va. Sí, ya podemos volver a Brasil y estas cosas. Claro, ¿entendés? De esa tranquilidad ficticia que cala muy profundo, ¿no? En nuestra economía, que siempre caemos en el mismo lugar, ¿no? En discutir esto de la economía bimonetaria. Yo conozco más gente que salió a comprar al supermercado que salió a comprar dólar, te digo la verdad. Esos son los más inteligentes. Antes que remarquen corriendo al supermercado. Lu, te quería preguntar qué pensás o qué sabés, mejor dicho, de la visita de Scott Bessent, que es una visita rara, ¿no? A la Argentina no sale el tipo a viajar por los países, a recorrer, pero vino a la Argentina y yo más que lo que viene a traer, que está claro que no va a prestar plata, ya dijo que no trae más plata, me preocupa lo que le interesa llevarse de Argentina. Bueno, por supuesto, ¿no? De esto se habla mucho del interés de Estados Unidos y de otras potencias del mundo, también en nuestros recursos naturales y cómo nos insertamos, ¿no? Ante esa expectativa o ante ese interés que generamos en términos de recursos naturales. A ver, lo cierto es que hay que decir que vino un secretario, es el secretario del Tesoro, que Scott Bessent es un funcionario muy importante del gobierno de Donald Trump, que es el tipo que dicen que lo hizo recular con respecto al arancelazo, sí, a la repartición masiva de aranceles, dicen que es el tipo que lo hizo recular. Bueno, es un secretario del Tesoro norteamericano, es el tipo que tiene la administración de los dólares del mundo, o sea que sí, es una visita de suma relevancia. El encuentro se extendió durante horas, porque primero almorzaron en la Casa Rosada, después cruzaron al Ministerio de Economía. Adorni saca esa foto donde parece que estuviesen, Sí. La verdad que pienso en esa foto y los off de todo el día del gobierno nacional diciendo va a haber un anuncio y calentando la pantalla de todos sus canales que amplifican sus vocerías, sus terminales, ¿no? La Nación Más, América 24, diciendo el anuncio, y no hay anuncio. Tampoco hay ningún anuncio que vino. Cerrado, ni se agarró un pedazo de litio ni se lo llevó en la valija. Claro. Que lo revisen ahora cuando se vaya, porque aparte vino, todo reunión 12 horas, ni a dormir se queda. No había visto la foto de Adorni, la estoy viendo ahora mientras charlamos. La foto de Adorni, festejo total, euforia total, no entiendo qué festejamos. Pero no se entiende. Bueno, pero vos no crees que la presencia de este hombre hoy, lunes, día de apertura del cepo, también ha tenido que ver con tranquilizar un poco los mercados, porque el viernes fue un viernes negro y la expectativa para el día de hoy era una expectativa compleja. A pesar de que los bancos no estaban listos para la operatoria, a pesar de que las empresas no iban a poder comprar, que se sabía que las cerealeras no iban a liquidar hoy, a pesar de que todo esto era sabido, y lo contamos el viernes mismo acá, era un día complejo. Entonces, traer esta figura para calmar, para contar que estamos re bien con Estados Unidos y que vamos a negociar un acuerdo bilateral que nos va a favorecer, me parece que era una estrategia política en este sentido. Coincido totalmente. ¿Y efectiva? Me pregunto. No sé, porque viste que los inversores no les importa mucho, ni las fotos, ni les importa cuánto van a ganar, cuándo se lo pueden llevar. No, es que creo que si yo supiese anticipar al mercado, tendría una fortuna. ¿No? Bueno, hay gente que lo hace. Es como esto, ¿no? Como eso que se llama formación de expectativas, y es lo que nos estamos refiriendo con la foto de Bessent, que por supuesto juega en ese plano. Claro. Bueno, en definitiva, ¿cuánto se sostiene expectativas si no estuviesen los 12.000 palos verdes que alguien se los va a llevar, ¿entendés? Esto es así. Luciana, acá Solana Camaño, te quería preguntar, porque vos decías que este era un plan, una balsa de acá a 3 meses, ¿no? ¿Cuál es el plan a largo plazo, si es que hay plan? O sea, ¿qué capacidad tenemos de generar dólares para pagar la deuda con este proyecto económico?
Ninguna. Listo, quedamos así, hablamos en 3 meses. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional en el mismo documento que publicó el viernes. Dice que la deuda es muy difícil de pagar y que en todo caso estima una capacidad de repago 2039. Eso es con un sueño exportador de convertir a la Argentina en una plataforma exportadora con vaca muerta, sujeta a un montón de condicionantes, también un sinfín de condicionantes que sobre todo requieren mucha política pública, porque para desarrollar vaca muerta se requirió mucha coordinación y mucha política pública. Mucho Estado. Claro, mucho Estado, la recuperación de YPF para empezar, ¿no? Y después todos los palos en la rueda hasta que empezó a dar plata y ahí todos se subieron, pero al principio generaba mucha resistencia. Digo, muchos de los secretarios de energía que hoy hablan de esto del superávit que va a dar vaca muerta, 2014, 2015, 2016, los tipos te decían que era plata perdida, ¿viste? O sea, insistían con eso. Con lo cual, bueno, también yo pondría entre pinzas, ¿no? Un mundo que se va reconfigurando, entonces vos haces un proyecto. Digo, ¿a quién le vas a vender GNL? ¿A qué mundo le vas a vender GNL en el 2027? Es imposible saber qué mundo va a haber en el 2027 en estas condiciones. Con lo cual todo está muy sujeto, digo, en el corto plazo no hay ninguna chance. Digo, una vez más, tenemos un problema, un nodal que tiene que ver con ser una economía que demanda más dólares que los que genera, y lo que hay que definir es quién y para qué se queda esos dólares. Lo que pasa es que, bueno, eso, tenés a los bonistas que ya te llevan 5.000 porque tenés los vencimientos. La deuda te condiciona mucho cualquier programa de desarrollo por eso. No llegás ni a discutir para qué querés los dólares porque ya los estás debiendo. Claro. Mica. Bueno, muy claro el panorama. Luciana, Micaela Camián te Hola, saluda Mica. y te consulta. Hablaste de una posible tasa de inflación, digamos una posible inflación del 5% durante los próximos 3 meses. Sabemos que la moneda, digamos, del triunfo que muestra el presidente Milei es la baja de la inflación. ¿Cuál es el plan, entonces, en este sentido? Digo, lo único que tiene para mostrar hacia sus electores es, bueno, vieron, controlé la inflación. La inflación, evidentemente, se le está descontrolando. ¿Qué te parece que tiene en su mente? ¿Cómo lo va a traducir comunicacionalmente? No lo sé porque como no entiendo la lógica, pero de alguna manera narrativamente lo va a resolver. Ahora, esa disyuntiva, porque él tenía una disyuntiva que era sacrificaba reservas y contenía la inflación a partir del ancla cambiaria, y el mercado lo empezó a presionar mucho, entonces era esto, ¿no? Inflación contra reservas. Sí. Ahora él llegó a un límite y tiene que ceder en inflación para mantener cierta estabilidad cambiaria a la que apuesta. Digo, ¿cómo se le va a traducir? Digo, supongo que en estos términos. Bueno, teníamos que estabilizar el dólar o el frente cambiario, es un esfuerzo más, de alguna manera. A las claras, digo, esta balsa la puede dar vuelta la conflictividad social. Digo, que aparezca el sujeto histórico que encarne de alguna manera este malestar que va increyendo y que creo que de alguna manera el acompañamiento de la CGT y la última huelga general empiezan a reflejar un clima distinto que ya por lo pronto que las anteriores, ¿no? De un acompañamiento más general del conjunto de los trabajadores, no tanta, digo, hasta los informales decían, bueno, yo no puedo parar, pero estaría parando, como una sensación de que se empieza ya a trasladar. Pero a las claras eso, porque, digo, acá, una vez más, el frente cambiario se estabiliza. El dólar está a 1.100, 1.200, 1.300. No se fue a 1.400, ni el Banco Central tuvo que prenderse fuego para contenerlo. Y hay una sensación de, che, qué bien que está haciendo las cosas. Se permiten sacarse esa foto, o sea, llega tanto que se permiten sacarse, digo, ¿entendés lo que te pero digo? eso es parte de generar expectativa y credibilidad. Digo, yo no sé si se lo creen o no, eso ya me parece que, no sé, es para psicoanálisis. Pero claramente mostrarse exitoso, jugar a ganador, es una estrategia de comunicación. Del mismo modo que Milei diciendo que el año que viene la inflación va a ser 0. Digo, no importa si es real, si no es real, de dónde sacó el número. Lo cierto es que él lo que sigue es haciendo una propuesta hacia adelante, con los números como los maneja él, cuando los multiplica por infinito, o cuando no sabemos de dónde los saca para justificarlos, explicando que esto es parte de un plan, que efectivamente el plan marcha bien, que hoy fue un día súper exitoso porque el país no voló por el aire, tuvimos una visita muy importante.
Dependemos ahora de los exportadores, al que les dio un mensaje muy claro, creo yo, un apriete lindo, pero muy, muy claro y efectivo. Y así esperando a ver qué pasa dentro de 3 meses. Lo de la conflictividad social yo no lo sé, porque yo creo que acá hay un problema que lo hablaba Patricia Bullrich cuando no se le entendió su comentario, y voy a apelar a vos, ¿no? Cuando habla de inflación con recesión, con estanflación, que medio que se le mezcló, pero nuestro país raramente, contradiciendo un poco lo que supone la lógica del libre mercado, puede tener inflación con recesión, porque decís, bueno, los precios suben porque la gente quiere comprar mucho, ¿entendés? Bueno, acá los precios suben porque la gente compra cada vez menos. Y entonces lo que hacen es subir el precio y comprar cada vez menos gente, menos cosas. Y para poder cubrir los gastos, lo que hace es cobrar lo cada vez más caro. No, y de hecho, bueno, en esto que vos tenés, coincido plenamente, ¿no? También porque esto es cómo se van modificando los patrones de consumo, o en esto que tenés de la recuperación en B corta, como sí, hay ciertos sectores que recuperan, y esto es un dato de la realidad. Digo, hay un despegue de la actividad por el promedio, por la atracción de sectores estratégicos donde sí hay rentabilidades, pero los consumos de productos básicos, consumo masivo, está por el suelo. Y la leche, y vos decís, qué producto inelástico, ¿no? Porque en el momento en el que dejás de comprar leche es un momento realmente dramático. Sí. Digo, es lo último que vas a dejar. Y yo también me pregunto eso. Hay un 20% de la población que va a los shoppings y que puede mantener cierto nivel de la actividad, ¿no? O cuál es el porcentaje ese de tolerancia hasta que no colapsa todo. Ahora bien, lo cierto es que, como marcás vos, digo, la tasa de interés para que esto funcione tiene que ser sumamente alta. Una tasa alta es recesiva para la economía, porque aumenta brutalmente el costo de financiamiento de una economía que básicamente necesita el crédito para funcionar, y eso va a verse reflejado aún más en las calles y va a atentar contra el mínimo alivio que hubo de los asalariados registrados en blanco, de algún nivel de actividad asociada a algún recurso estratégico, se los lleva puesto, y a los que estaban mal se los lleva puesto peor. ¿Hasta dónde está esa resistencia? Porque esto se va a ver el efecto. Digo, una inflación de un IPC, como están hablando mismo de las consultoras, no es un número que invento yo, es lo que yo escuché hoy hablando con fuentes, del 5%. Con salarios registrados, porque hay que decir, Andrés Rodríguez de UPCN cerró el viernes 1,3, sí. 2 horas antes del dato de la inflación cerró para sus trabajadores 1,3. Sí, sí. O sea, 1/3 de la inflación del mismo mes, y encima atrasada. Con lo cual eso va a ser devastador, realmente. Eso, y por eso Milei en algún lugar Milei lo sabe, porque demoró o negoció con el FMI hasta último momento, sabiendo que este deslizamiento del tipo de cambio iba a tener un costo altísimo en términos inflacionarios y de recesión, como marcás vos, la estanflación. Lu, te hago una última por mi parte. Se supone que esta plata que entra ahora, mañana martes, son 12.000 millones de dólares, entrarían. ¿Van a alimentar un nuevo carry trade? ¿Se la van a fumar, para decirlo en criollo, también esa plata? Y a las claras, Jimena, mira, si vos tenés que pagar, o sea, hay 5.000 que ya son de los bonistas, para empezar. Sí. Porque hay que pagar de los bonistas, que un poco el préstamo del FMI es para garantizar el pago a los bonistas. Hay que ver también si no van a una reestructuración, como ellos le dicen, reperfilamiento, ¿no? Una renovación de esa deuda. Pero también Caputo dijo que el mercado de capitales iba a seguir cerrado para la Argentina, rarísimo, porque entonces no sé cómo sigue esto. Y el riesgo país, fíjate el dato de riesgo país, porque el riesgo país no bajó, está en 870. Y ahí es todo un tema, ¿no? Y esos 12.000, como vos decís, lo va a alimentar el carry trade. Claro, por supuesto, lo que lleva esos 12.000 es primero llevar la capacidad, la tranquilidad, la capacidad de repago, y después decir, bueno, si necesitan dólares, vengan a pedir que acá hay por encima de 1.400 pesos o por debajo de 1.000, yo estoy para sostener ese precio, y poner como un faro de estabilidad o de ancla, ¿no? Por los próximos 3 meses. Esos 12.000 millones le permiten sostener esta banda 3 meses. Digo, es una política trimestral, es un acuerdo trimestral. En 3 meses va a haber que sentarse con el fondo a renegociar todo de nuevo. Ay, por y el Dios. fondo lo sabe. Es un acuerdo trimestral hasta las elecciones políticas, digo, pero también te lo enseña la experiencia. Ya lo vimos, no es una novedad. Cuando el excepcional es por segunda vez excepcional, deja de ser excepcional. Bueno, pero viste que las palabras empiezan a cobrar significados nuevos.
Sí, es el excepcional sobre el excepcional. Es la excepción de la excepción. Luciana, muchísimas gracias. Sos muy clara como siempre. Un gustazo hablar con ustedes. Me encanta participar del Te programa. vamos a tener que seguir llamando. Sí, Lo que siento. se venga un día. Dale, un día me voy hasta ahí. Dale, un abrazo grande. Abrazote. Luciana Glesser, bueno, nos sacaba algunas dudas y nos llenaba de inquietudes. Sí. Cuanto más dudas, más preocupación. Es así, ¿no? Cuanto más sabe más uno. dudas evacuadas. Por eso yo creo que también hay un fenómeno social, lo voy a describir, no sé cómo contarlo, no soy psicóloga, pero entiendo, de mejor no me entero. Cuando, bien, de verdad, cuando está pasando algo tan angustiante como lo que nos está pasando a nosotros, que genera tanta incertidumbre, y uno efectivamente no puede hacer nada más que toquearse papel higiénico y detergente, que es efectivamente para el que tiene, porque tampoco es que, digo, ¿qué vas a comprar? $? O atún como más. $5, $200. Atún no. Entonces, está caro. finalmente, es como... No quiero saber. Claro. No quiero saber, no me quiero enterar, no lo puedo ver. Solo me voy a amargar y realmente no puedo influir en esta realidad que me lleva puesta a mi economía, mi salario, mis proyectos a futuro, ¿no? Es que es todo, además, un desgaste, Carmen, digo, para que nosotros, porque nos dedicamos a esto, estás todo el día leyendo, estás, digamos, tratando de seguir la información y a veces aún así se te complica. Sí. Imagínate para la persona que se dedica a otra cosa, que llega a su casa, prende la tele y tiene que hacer el esfuerzo de entender quién está diciendo, porque hay dos relatos que se dan de frente. Muy Sí, contrastados. yo creo que igual, Pero no más solo allá del sí. relato, hay una realidad que es tener que ir al supermercado. Está bien, Sí, pero sí, por eso sí, digo, pero yo no- creo, por no más importa. que lo entiendas, por más que te importe, por más que sea algo, digo, yo hice la experiencia, yo me fui de vacaciones en enero y me desconecté. Todo lo que se podía, ¿no? Y yo veía los precios igual, compraba igual, digo, no es que de repente no sé, dejé de saber cuánto valían las cosas, ¿está claro? Sí. Ni te cuento el impacto cuando volví de San Clemente a Capital Federal, donde las cosas salen muchísimo más que allá. Me quería volver y traerme kilos de carne, de milanesa. No daba crédito a la diferencia de precios. Pero hay un momento donde como es muy difícil de aguantar psicológicamente, chicos. Hay un estrés que tiene nuestra sociedad, un estrés por el recuerdo, un estrés en el cuerpo. Hay una reacción que a veces protegerse es negar. Bueno, ahí pasa lo que decía antes Solana, ¿no? Esta descomposición social que muchas veces se da, que vos lo ves en la escuela, pero que se ve en todos lados. Se ve en el barrio, se ve en la familia, se ve... Sí, de hecho, hace poco hablaba con trabajadores, madres, padres de un hospital que me llamaban por temas de crianza digital, que están muy preocupados por lo que pasa en las redes y demás. Y yo escuchaba mucha culpa en ellos y pensaba, claro, a la situación de no llegar a fin de mes, volver recansado, se te suma la culpa de no estar prestando la atención a tu pibe por todo lo que pasa en internet. Y la verdad que no se aguanta, genera este estrés que describía muy bien Carmen, ¿no? Sí, claro. Y jornadas laborales muy exigentes, cada vez más exigentes, ¿no? Porque quien puede sumar otro trabajo porque no y alcanza. otro trabajo. La cantidad de horas que Pluriempleo. trabajás y la Sí. cantidad de tiempo que perdés comprando una cosa en cada lugar para ahorrarte Claro. 2 lucas, 3 lucas. Acá tengo el 25 menos, el 2x1, el 70 no sé Sí. qué. Ahora, quiero volver un segundito nada más a lo que es el documento del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo querés en donde- hacer ahora o lo querés hacer después de la tanda? Bueno, hagámoslo después de la tanda. Volvemos al después. documento, pero después de la tanda. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta, en estos cortes que no paran, pero cortes muy intensos. Te dejé con un tema, Feli. No, lo que habíamos hablado mucho de si no hay riesgo político y demás, y me quedé pensando un instante en que justamente el Fondo Monetario Internacional sí contempla el riesgo empresarial, ¿no? Esa sería la traducción, sí. Que justamente el riesgo que asume el Fondo Monetario Internacional al darle dinero nuevamente a la Argentina, que ya es el deudor número 1 en todo el mundo y que no puede el fondo aparentar que beneficia a un país por sobre otro, ¿no? Está esta idea planteada también en el documento. 40% de la cartera de los deudores de todo el planeta es somos Argentina. Nosotros solitos. Sí, claro. O sea, como si un banco hipotecario, ponele, tuviera una sola persona que le debe 40% de todo su patrimonio. Sí, por eso tenemos que entender que más allá de la cuestión política, somos un cliente y necesitan que le podamos pagar. O sea, van a buscar la forma no sé, para mí en una instancia el pago es secundario. Pero bueno, el documento también dice,
perdés soberanía, no solamente debes plata. Como que quieren tenernos endeudados. Es que somos buenos pagadores, chicas. Y además tenemos recursos, hay muchas cuestiones. Vamos a ver si ahí que pegamos la vuelta, pero quiero citar Dale. este fragmento que en más de una oportunidad contemplan la fragilidad social. Sostienen que la inflación todavía está alta y dice, por ejemplo, en el ámbito interno, la aún frágil situación social y el próximo ciclo electoral podrían aumentar la volatilidad y dificultar la implementación del programa. Dicho esto, no se pueden descartar los riesgos al alza derivados de la implementación constante de la agenda de reformas del gobierno. Es decir, el fondo sabe que están jugando El fondo con lo que fuego, dice, ¿no? nosotros le estamos proponiendo que hagan reformas impopulares. Entonces, puede absolutamente. ser que cuando quieran tocar la edad jubilatoria, Y lo estalle que la pasa sociedad. es que también se basan en que el ajuste que hemos recibido y seguimos tolerando, dicen, bueno, va bien, la Argentina siguen bancando. Exacto, porque Milei hizo campaña con eso. Milei dijo, Milei hizo campaña con la motosierra, vamos a hacer un ajuste muchísimo más profundo que el que pide el fondo. Entonces, si ya quedó legitimado por el voto, el fondo se siente tranquilo. solo A diferencia eso. de la experiencia de Mauricio Macri, que llegó diciendo, no, vamos a hacer kirchnerismo bueno, kirchnerismo blando, y después cuando quiso meter la reforma jubilatoria, se le vino el país encima. Es distinto esta vez. Pero no solo eso, sino que hizo el ajuste. Después dijo, nosotros hicimos el mayor ajuste de la historia y acá no pasó nada. Fíjense, tenemos acompañamiento Claro, político pero y es que es social. cierto. Con eso, por supuesto que es cierto. Hasta ahí es cierto, el porque, fondo, bueno, lo tuvo. digo, la Escuchame, el calle Congreso también se da salió. vuelta como una media y le acompañaron Bueno. todas las leyes. De eso también consta en el proyecto. Y eso para el fondo sí es importante. El acompañamiento político y social. Le da un énfasis particular el Fondo Monetario Internacional a esto. Por eso digo que es importante lo que está sucediendo, esto Pero de que fíjate, la calle ¿y se sabes ve por qué se lo da? ¿Sabes por qué se lo da? Porque lo que dice el documento es que cualquier estallido social puede empujar el dólar a la alza. No es que le importe seriamente No, pero qué le pasa a la claro. sociedad Pero argentina no, y al claro, por trabajador, esté supuesto. muy preocupado por la Y cantidad además de pobres. pensemos que también confían mucho en la pata represiva de Bullrich, que Sí. es fundamental para este modelo de ajuste. De hecho, Bullrich se juntó con Gita Gopinath, que es la número 2, que hace una ministra de Seguridad juntándose con el FMI el año pasado en diciembre. ¿Por qué? ¿A qué va? Bueno, garantizarle que la calle iba a estar controlada a fuerza de sangre y fuego, ¿no? Porque ya vimos lo que pasa cuando nos paramos ante la represión. Pero bueno, también la calle para mí tiene, como lo decía recién Luciana, un papel. Y está cada vez más nutrida la calle. O Sí. sea, estamos Hablemos viendo de eso. recurrente. Hablemos Sí. digo, ya que pasamos, vamos al tema político Sí. y ya hablamos de las cuestiones más de números y las cuestiones económicas. Porque de lo que hablábamos recién es de la presencia de la calle, de la presión, de qué va a hacer la ciudadanía y qué va a votar la ciudadanía. En un momento en el que se necesita claramente, las elecciones legislativas en general no son muy tentadoras, pero donde se necesita, como bien decías vos, Feli, controles para estas reformas que se van a tener que llevar a cabo, que son requeridas por el Fondo Monetario. Es decir, no pasa cualquier cosa, tiene que haber un poder balanceado que medie en la medida en que se quieran presentar estas reformas. Tenemos comunicación telefónica con Viviana Isasi. Ella es parte del programa, no está ahora porque estuvo en las elecciones. Vamos a preguntarle un poco qué pasó en las elecciones de Santa Fe y vamos a empezar a pensar un poquito en el contexto político y en estas elecciones que se vienen. Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, sí, buenas noches. ¿Cómo están? Pero estás en otro uso horario. ¿Dónde estás? Creíamos que estabas en Santa Fe. Yo creo que me ven bien ustedes ahí. Sí, Creo que me ven perfecto. mal. Perfecto. Bueno, ahí está. No, estoy en Rosario, sí, estoy en Rosario. Estábamos trabajando en el interior de la Argentina profunda, pero vinimos a las elecciones de Rosario este fin de semana, obviamente, a poder entender qué acontecía en Santa Fe, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles tus conclusiones de lo que pasó, del resultado de las elecciones? Bueno, mira, a ver, acá la verdad que se ha tratado de instalar a nivel nacional que Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, ha tenido una elección increíble, un batacazo. O sea, yo he leído de todo tipo de adjetivos en donde han tratado de exagerar algo que la verdad no es tal, ¿no? Ajá. Recordemos, el gobernador de Santa Fe ganó por 57 puntos, más de 57 puntos, hace apenas 2 años. Sí.
en este Frente Unidos que lleva también allí, incluye al PRO, al socialismo, a la Unión Cívica Radical, ¿no? Y la verdad que ayer Maximiliano Puyaro, este gobernador, acaba de perder 700.000 votos, porque apenas gana con 35%, o sea, obtiene un tercio. Es una victoria pírrica la que tiene Puyaro, a pesar de que todos quieran decir y mirar lo contrario, ¿no? Pero los números son estos. Yo ayer lo adelantaba en un medio nacional, antes de, no se conocía ni el 3% del escrutinio, y bueno, me animé, la verdad que tuve mucho scratch en las redes sociales, pero finalmente pasó esto. Escúchame, ¿y qué tiene que ver la participación? Porque lo que yo leí es que hubo muy baja participación, que no es la primera vez que hay baja participación para elecciones intermedias en Santa Fe, es decir, no es que es en esta elección precisamente que la gente decidió no participar, sino que suele ser así, las intermedias tienen menos votantes. Bueno, vos sabés que ahí disiento, porque en realidad esta es una elección muy particular, se eligen convencionales constituyentes, si se eligen concejales, y paso encima, ¿no? Es algo que no tiene un parangón, no podemos decir que se puede comparar con una legislativa, con un ejecutivo. Generalmente la provincia de Santa Fe tiene muy buena participación electoral, y para mí cerca de un 60% es excelente. Ahí estábamos compartiendo con la producción, nosotros estuvimos midiendo antes, y el 50%, más del 50% de la gente te decía que no tenía ni idea de qué es lo que se iba a votar el 13 de abril, ¿no? O sea que yo te digo que con este panorama, la verdad que para mí el número ha sido altísimo. Bueno, pero por eso te digo, finalmente para la gente fue una intermedia más, más allá de lo que nosotros sepamos o lo que nos parezca fundamental de lo que es una reforma a la Constitución. Claro, acá lo que pasa es que el gobernador se jugó la legitimidad de su gestión, o sea, Puyaro juega al todo o nada y no le salió bien esta estrategia. Pero me parece que acá la novedad principalmente pasa por el peronismo y la Libertad Avanza. La Libertad Avanza jugó la elección como marca propia. Es la primera elección de este arranque electoral 2025 en donde la Libertad Avanza se jugó la marca propia. Salió tercero a nivel provincial. Pero en la ciudad de Rosario, que es la ciudad más poblada de toda la provincia de Santa Fe, el candidato Juan Pedro Alear sacó un excelente número y ganó. O sea, y aquí me parece que es importante porque Rosario deja de ser una ciudad progresista. Claro. Rosario ha sido siempre una ciudad progre, y ahora está tendiendo a ser una ciudad un poco más de derecha, centro-derecha. Bueno, el reclamo de la seguridad me parece que ha cambiado mucho también. El reclamo de la seguridad es claramente un discurso mucho más de derecha, y lo que viene viviendo Rosario hace tiempo es una tragedia. Y bueno, y acá vino Patricia Bullrich y tuvo mucha adhesión, y me parece que eso es un dato muy importante para la política santafesina, y también lo que pasó con el peronismo. El peronismo dio una muy buena elección en una reconversión que hace el peronismo, justamente con esta misma metodología que también podemos decir se está dando ahora en Cava. ¿Por qué? Porque acá hay una persona que se llama Monteverde. Juan Monteverde. Exactamente, pero bueno, Monteverde no es peronista, o sea, en realidad el peronismo, Germán Martínez y parte del peronismo, adopta a Monteverde como nueva figura de renovación política y logra una performance provincial, o sea, Monteverde, que era un concejal de la ciudad de Rosario, pasa a ser una figura provincial con una beta distinta que le da el peronismo para posicionarse justamente con una persona externa. Podemos decir lo mismo que se está dando con Santoro en la ciudad de Buenos Aires, porque Santoro no es peronista, pero el peronismo que de alguna manera lo confluye y lo adopta a Santoro está logrando una performance en las elecciones ahí de lo que es el anticipo del minuto a minuto de lo que pasa en Buenos Aires, que le da como una vuelta y una reinvención o una renovación impensada desde el propio peronismo. Esto es algo realmente nuevo y esa me parece que es la gran noticia de Santa Fe, lo que pasó con Monteverde y el peronismo. Justo te iba a preguntar si saben cómo está midiendo él, o sea, qué adhesiones generan la gente y por qué. ¿Quién? Monteverde. Monteverde. No, bueno, espectacular. Quedó segundo pisándole los talones al gobernador. Es lo que estoy diciendo. Y además, el peronismo está totalmente fragmentado. Por ejemplo, los números de Lewandowski. Lewandowski fue el último candidato a gobernador que llevó el peronismo de Santa Fe. Paupérrimo la elección de Lewandowski. Pero Germán Martínez fue muy audaz y nucleó una parte del peronismo, adoptó la figura de Monteverde, como digo, que no es peronista, y logró dar un batacazo, porque la verdad,
reconfigura una posibilidad para este nuevo peronismo renovado, con una figura externa que se posiciona nada más y nada menos que pisándole los talones al gobernador de la provincia, ¿no? O sea, me parece que esa es la gran noticia política de Santa Fe. Lamento que nadie le esté diciendo, porque me parece que sí, se está diciendo, No, yo creo que sí, que hay análisis. No, pero a mí me enoja mucho, la verdad me enoja mucho la mirada de los medios, en el sentido de la cantidad de gente que tuvo todo el esmero en el día de hoy de tratar de decir que Puyaro hizo un batacazo. Es terrible lo que pasó con Puyaro. Puyaro no fue la noticia en Santa Fe. La noticia fue... Pero no es casualidad cómo se plantean los resultados de las elecciones. Sí, y además se subió Macri, ¿no?, a ese festejo. Y José Pedro Aliar y la ciudad de Rosario, que deja de ser progresista. Esa es la gran noticia de Santa Fe. ¿Feli? No, que Juan Monteverde ya había sido noticia, digo, Ciudad Futura había sido novedad en las elecciones pasadas, justamente cuando dio el batacazo allí en Rosario. Pero pensaba, Vivi, hoy cuando veía los números... Pero perdón que te interrumpa, pero había sido, pero eso te digo, era un candidato local, jugaba la intendencia de Rosario. Claro. Ahora se convirtió en un referente provincial de la mano del peronismo, que se dio cuenta que no iba por Lewandowski, sino que iba por un candidato externo, y está haciendo una carta importante, la verdad, ¿no? Vivi, lo que yo pensaba hoy mirando los números, vos hablabas recién de la fragmentación del peronismo y si se quiere de la derecha también. Hay un escenario de tercios ahí, digo, si vos unís los votos, ya sé que no es tan lineal, ¿no? Pero si vos unís los resultados que tuvieron los referentes más asociados al peronismo y los más asociados a la derecha o a la ultraderecha, ¿vemos ahí un escenario de tercios? Es la clásica de santafesina, acá siempre fue escenario de tercios. Ajá. Yo te diría que acá lo importante es, si bien Libertad Avanza salió tercero, yo no dejaría de mirar lo que pasó en Rosario, porque ahora, por ejemplo, el gobernador no tiene de dónde sumar, porque se le terminaron todos los aliados. Pero ese candidato de Rosario tenía una impronta particular, es un comunicador, es muy popular, entiendo que se sumó en el último tramo a la Libertad Avanza, ¿está bien? Es un periodista, así que es el momento de ustedes, ¿eh? Es un periodista. No, pero aparte es con esto de la boleta única, ¿no? Es la cara conocida y eso alcanza mucho. Sí, es un periodista y también enfrente tenía Ciro Seiza, que también es periodista. A los santafesinos les gustan la gente de los medios, ya saben, esto es así. Pero yo me quedaría pensando en esto que planteás de que se derechizó, digamos, la sociedad, si pensamos también en el crecimiento de Monteverde, porque bueno, son formas de leerlo. Me parece que el triunfo de Monteverde... La sociedad Rosario era socialista, fue una ciudad siempre progresista, ¿cómo le fue a su discurso, al peronismo? A su apuesta cultural. No, el peronismo fue lamentable la elección en Rosario. Por eso digo, aparte es lo que iba recién, esto fue una paso, ahora se va a jugar la general en junio, y Aliar, el candidato de Rosario, que fue el batacazo justamente en la ciudad de Rosario, con una marca propia personal, pero además con una marca fuerte que es la Libertad Avanza, dio el batacazo. ¿Por qué? Porque dentro del Grupo Unido, dentro de la interna que tenía el Grupo Unido, había un par que también jugaban a esto de la distorsión del voto motosierra. De hecho, había una persona que salía con la motosierra dentro de la interna del Grupo Unido, que es el candidato, es la lista del gobernador. Y también dentro de lo que eran otros partidos, la misma Amalia Granata tenía dentro de por ejemplo, la boleta, algo parecido a algún símbolo parecido a la Libertad Avanza, un poquito de tono violeta, o sea, todos comieron a la Libertad Avanza. Y ese voto se queda con Aliar, o sea, Aliar tiene un techo que todavía no se sabe cuál es, va a sumar absolutamente todos esos que estuvieron tratando de comerle de alguna manera con la confusión, con el voto confuso, y el gobernador no tiene más, porque incluso vino Macri acá a la ciudad de Rosario. Sí. Lo que tiene Puyaro en realidad son pérdidas y no tiene para sumar. Por eso digo que la sociedad Rosario, si uno va y mira todos los candidatos que se presentaron del lado de la izquierda, del centro de la izquierda, y todos los que se presentaron de la derecha, que podemos ponerlo a Aliar, y todos los otros que simularon y trataron de comerle el voto a Aliar tiene ahí más de un 50%. Sí, pero a nivel provincial, perdón, porque estamos hablando de esto de Rosario y la Libertad Avanza, pero a nivel provincial a la Libertad Avanza no le ha ido bien. No, quedó tercero, por eso decía que quedó tercero, pero le fue muy bien al peronismo con esto que me parece que es la gran noticia, de una persona externa
que adopta el peronismo y se presenta como una renovación. Claro, usa el aparato, pero se presenta diferente. Exactamente. Bueno, el mismo modelo Santoro para la capital federal, ¿no? Yo digo que esto es realmente la gran novedad de la reconfiguración política y de ninguna manera ha sido una gran victoria para Puyaro. Yo creo que él se expuso y quedó muy mal parado. El gobernador de la provincia de Santa Fe demuestra ser un gobernador que tiene pérdidas y no un invencible como son otros gobernadores del norte. Sabemos que hay gobernadores que ganan por 70 puntos y no lo sacan más. O sea, repiten y repiten elecciones y parece que no se puede realmente tener una oferta que pueda morigerar su imagen. No es el caso de Puyaro, que es un recién llegado, con un número muy alto y que acaba de perder en el día de ayer. Viviana, te quería preguntar puntualmente por el perfil de Juan Monteverde. Para el que no lo conoce, es representante de organizaciones sociales, de movimientos sociales, sobre todo que tenía mucho laburo territorial en Rosario, en contra del narcotráfico, pero desde una perspectiva no punitivista, sino de, salir a caminar el territorio y de además tener ideas bastante de avanzada. Tienen un proyecto de, por ejemplo, la cuestión ambiental muy trabajado, y eso creo que también a lo mejor, no sé si es muy pronto, eso decime vos, Vivi, evaluarlo, pero el hecho de que venga de un trabajo concreto político y no de la rosca superestructural, ¿fue bien visto? ¿Fue esto lo que se premió? Bueno, a ver, el peronismo tenía un gran problema y ha tenido siempre un gran problema con la figura de Monteverde, por eso es que fue todo fragmentado el peronismo. Lewandowski fue por un lado, sí, la vez Germán pasada Martínez fue con Monteverde, estaban todos separados. Sí. ¿Cuál era el problema? Eso que vos estás diciendo. Monteverde no representaba el perfil del peronista clásico santafesino, porque era más un perfil universitario, con un trabajo más relacionado, podemos decir, como más la filo izquierda, muy sí, propio de la generación que representa Monteverde, claro, y muy de la Universidad de Rosario. Pero bueno, este perfil que para algunos peronistas clásicos era como, bueno, nos va a sacar la identidad peronista, Germán Martínez interpretó que no, que la nueva identidad peronista tenía que amoldarse a este tipo de perfil novedoso. Por eso lo comparo mucho con lo que está pasando con Santoro en la capital federal. Es un caso muy similar a Santoro. Y efectivamente la fórmula fue un éxito y acaba de convertirse en un referente provincial, Monteverde, ¿no? Bueno, hay que ver si el resto del peronismo que quedó afuera se acopla, claro, porque realmente quedaron en una elección muy mala. O sea, el último candidato peronista que llegó a la provincia de Santa Fe, que es Lewandowski, sacó 9,7. Es una cosa increíble. Claro, o sea, viene a ser el candidato a gobernador. Viviana, ¿no? Muchísimas gracias. Después ahora le vamos a dar un ratito al tema para ver si se acoplan o no se acoplan a los nuevos candidatos. Bueno, le mando un abrazo enorme, que anden muy bien. Dale, nos vemos acá la semana que viene. Viviana Isasi, que estaba allí en Rosario, en Santa Fe, fue a cubrir las elecciones. Va a estar con nosotros la semana que viene. Vamos a una pequeña tanda y seguimos compartiendo. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Continuamos aquí en Soy Casta. Hablábamos de las elecciones de Santa Fe hace un ratito nada más y de cómo se va a reorganizar el peronismo en Santa Fe, si van a ir todos atrás de este nuevo candidato Monteverde. Y nos preguntábamos también qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es realmente la expectativa, la intriga que tenemos todas. Efectivamente, si se van a alinear o no atrás de Kicillof, si finalmente va a ser Cristina la que comande. Y Kicillof tiene medio este perfil de que no es un peronista ni un kirchnerista, pero bueno, tiene una batalla interna todavía muy poderosa. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, esta mañana me parece que Cristina dijo bastante, ¿no? En ese tuit en el que dice, le he pedido, y nombra a Teresa, a Tiñanelli, sí, digo bien. ¿Dije bien el apellido? Piñanelli. Conté. No, conté de tiro. Conté. Muy bien. Bueno, que retiren que no insistan en el proyecto de elecciones concurrentes y además que acompañen la idea de la suspensión de las PASO. Así que lo que dice Cristina básicamente, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo de ninguna manera, pero lo voy a bancar. Algo así. Ojalá me equivoque, pero es un error. Sí, también me parece que genera un cambio porque lo que se venía diciendo es que Cristina condicionaba a Axel y bueno, esto da cuenta de que efectivamente se va a hacer lo que decidió Axel y que Cristina cede. Y que si le va mal va a ser culpa de Axel. Sí, eso seguro. Y que más vale le vaya bien. Vamos a ver cómo se traduce en militancia esto también, ¿no? Porque ese también es un tema. Sí, y pensaba en el tuit que lo estuve leyendo detalladamente, en el de hoy de Cristina, que por un lado dice, sí, está bien, vamos con tu propuesta, Axel, pero por el otro deja deslizar algunas cuestiones. Por ejemplo, hace una crítica de la situación de la provincia de Buenos Aires y no queda claro si lo está diciendo por un tema del gobierno nacional o de la gestión local.
igual, No, dice plantea igual, esto. que es por las sí, pero decisiones dice desde económicas la de llegada de Milei, no lo nombra, no lo nombra en ningún momento, dice el gobernador, o sea, hay algo donde un poco acepta, pero no entendemos bien Lo que desde pasa qué también lugar. es que hay una relación de fuerzas adentro de la legislatura bonaerense que el peronismo, todo el bloque de Unión por la Patria estaba empezando a resquebrajarse y el kirchnerismo no le daba la cantidad de votos para imponer el deseo de Cristina de hacer las elecciones concurrentes. Entonces, en algún punto, ese poroteo también fue bastante definitorio a la hora de tomar esta decisión y decir, bueno, está bien, es el gobernador, él es el que tiene que mandar. Recordemos que las elecciones van a ser las provinciales el 7 de septiembre, separadas ahora ya sí definitivamente de el 26 de octubre las generales. Y en algún punto para mí lo que fue clave fue eso. Dijo, no llega el poroteo, no tengo los votos para imponer lo que yo quiero. Y la semana pasada, lo tratamos mucho acá, vimos muchas reuniones que hubo entre los dirigentes del kirchnerismo, Máximo Massa, Federico Termina, el intendente de Lomas de Zamora, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, allí reunidos en la residencia que había aportado Julio Alaque en La Plata. No se llegó a un acuerdo, ahí todo el kirchnerismo le fue a decir a Axel, retrocede, Axel no retrocedió, y bueno, a la hora de hacer política, los votos cuentan, y si no tenés los números dentro de la legislatura para imponer tu proyecto, y en algún punto tenés que... Yo insisto, vamos a ver cómo se traduce esto después en la militancia, ¿no? Y en la campaña. 2 líneas de un largo tuit. Habla del proyecto del compañero gobernador, ¿sí? No dice Axel, pero dice compañero gobernador, lo que algunos dicen, bueno, por lo menos ahí hay una suerte de sabíamos reconocimiento. claramente de quién estaba hablando. Obviamente, pero bueno, compañero gobernador hay como una suerte de reconocimiento, ¿no? Si no es irónico, no sé, Jime qué dice porque se quedó pestañeando. Claro, bueno, porque la palabra compañero le está dando lugar a algo amoroso. Claro, ¿no? puede, Y a sí, una- pero un puede apoyo, sonar a reproche pero también. Puede sonar a reproche sí. también. No Puede hiciste, sos compañero y no hiciste lo ¿Por que qué? yo pedí. ¿Por qué? Claro. ¿Cuál es el gran rencor? Que Axel no se inclinó hacia Cristina cuando se discutía la presidencia del PJ. Pero digo, lo más relevante del tuit de Cristina es el último párrafo. No se puede ni se debe seguir distrayendo tiempo y energía restándole a lo que realmente importa, encarar y resolver los verdaderos problemas que hoy sufren los bonaerenses y que a no dudarlo se van a agravar después de la devaluación impuesta al gobierno de Milei tras un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que además, y como siempre, viene con las condicionalidades que históricamente han perjudicado los intereses del país, trayendo solo tristeza y miseria al pueblo argentino. La verdad que me parece que gran parte de la militancia espera que efectivamente coincidan los líderes del peronismo, los líderes del campo popular detrás de esa idea. Que Sí, lo porque importante además es eso. del otro lado tendríamos en principio una oposición cada vez más unificada, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí. O eso Bueno, anunció Milei hoy. ¿Querés poner las declaraciones de Milei que dice que van a ir juntos en provincia de Buenos Aires? Las tenemos. Santa Fe es un caso especial, pero hay peligro de que vuelva el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires... Eso no va a pasar. En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. Y digamos, ya está usted confirmado no puede ser eso. que usted puede ser que no vea las fotos. Sí. Usted no vio la última foto con mi hermana, Sí, la vi, digamos, pero son fotos esas, o todavía- ¿Ya está? Ritondo, Santilli, Lule, pareja, pues vamos. ¿Pero ya está el acuerdo convalidado? Pero eso no le muestra que tenemos una voluntad de ir a ganar la provincia de Buenos Aires todos juntos, digamos, ¿qué quiere que haga? No O sea, si tome mal, puede- presidente. Yo lo que veo es la foto y está bien, digo. ¿Y usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? No, estamos para ir y ganarles a los Cuca en la provincia de Buenos Aires. Digo, nuestra intención es ganarle. Sí. Igual la foto no es muy atractiva, me parece que no vende tanto, ¿no? La foto fotografía. es un mensaje para los que saben. Y aparte no se sabía si era una foto en la que Santilli y Ritondo iban a agarrar el garrochazo y se iban a pasar Tal al cual. bando No violeta. no está Mauricio Macri en esa Por eso, fotografía, ¿no? chiques. Y en esa misma creo que en esa misma nota con Majur, él dice, la verdadera fuerza hoy es la Libertad Avanza. Lo que pasa digamos. es que se especulaba mucho con sí, que tiene más fuerza la Libertad Avanza que el PRO. Se especulaba mucho con que la
la interna del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires se extendiera mucho y esto los beneficiara, por supuesto, para disputar la elección y además porque sirve para tapar todos estos bolonquis que existen ahora. Por eso yo esta mañana cuando vi el tuit de Cristina, muy temprano, la verdad que primero pensé, ¿era este el momento? Porque es un día en el que todos estamos mirando qué pasaba con el dólar, cómo impactaban las novedades que se habían anunciado el viernes por la noche y qué lugar iba a ocupar en la agenda este anuncio de Cristina. Bueno, pasó porque la verdad que no ocupó mucho lugar, por lo menos en la agenda concentrada, en la agenda económica, pues no les vende que se achiquen las distancias entre Cristina y Axel Kicillof. Entonces me parece que se adelantó Cristina a esto que escuchábamos después. Sí, y posiblemente por eso también se adelantó Milei a decir sí, vamos a hacer una alianza con el PRO. Claro, pero la foto es de la semana pasada. Sí, pero la foto, ahí Majul le repregunta justamente por eso, porque no quedaba claro si Ritondo o Santilli se iban a pasar a la Libertad Avanza o si iba a haber una fusión, una alianza electoral, un frente. Bueno, eso no lo iban a negociar después. Lo que quedaba claro es que de una u otra manera iban a ir a intentar juntos. Yo creo que de todas maneras la Libertad Avanza va a presionar para fusionar y el PRO va a presionar para ir juntos. La línea de tiempo es la foto, Cristina hoy con el tuit y después Milei con estas declaraciones. De todas maneras, que dice Milei, cuando nosotros nos sentamos a negociar, bueno, habla de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires hoy también. Exacto, habló de eso, ¿no? Nos sentamos a negociar y nos dicen que nos queda un solo lugar de 3, bueno, no, así no funciona. A mí me parece clave la rapidez que tuvo Grabois al decir, che, estamos hinchados, no puede ser, se tienen que juntar. Pillo captó el sentir de la militancia, lo expuso y creo que en algún punto no era tan difícil, Jimé. Se un tipo todo. Es un visionario. Bueno, vamos a seguir hablando de Grabois mañana, de las declaraciones, porque tuvo más declaraciones polémicas hoy hace un ratito, pero bueno, no nos alcanza el programa para todo y vamos a seguir hablando de la interna de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Di Natale con Comunistas. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Hola, Carmela, ¿cómo estás vos? Buenas noches, ¿todo bien? Excelente, todo muy bien, ¿vos? Qué suerte, muy bien. ¿Cómo empezó la semana? ¿Qué color tiene el lunes, Carmela? Bueno, a ver, te dije, no es negro como la semana pasada, yo igual sigo viendo rojo. Me digo de alerta. Viste que está como en el clima. Sí, como el clima o como el semáforo, ¿no avanzar? No avanzar, no avanzar. Bueno, avanza, la libertad avanza, pero no habría que avanzar. Hoy leí algún zócalo que era la devaluación avanza en otro canal. Pero bueno, no sé, veremos, pronto lo sabremos. Tengo muchas preguntas para hacer y espero que mis camaradas de mesa de hoy puedan respondérmelas, Carmela. Sí, bueno, depende si van mucho al súper o no, porque hay precios muy dispares. Entonces me parece que más que hablar del precio del dólar es a qué velocidad se va a trasladar a las góndolas. Sí, esa es la pregunta, claro que sí. Yo hoy preferí no ir porque me dio miedo. No quise ir al supermercado, pero mañana pasado... Estás en negación, es como las etapas del duelo. Estás en la etapa de negación. Me agarraste, exactamente. Estoy en esa, sí. Exactamente. Bueno, así estamos nosotros también. Decidimos no mirar, no estoquearnos y no comprar dólares, por lo menos por estos días, y bueno, y seguir mirando para el costado todo lo que se pueda. No es que no podamos, es que decidimos no comprarlos. Por supuesto. Claro que sí. Juan, buen programa, buenas noches. Gracias, Carmela, buenas noches, buena semana, para vos también, buena semana.